Síndrome de piernas inquietas AESPI 2023. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal AESPI Información, en el que difundimos información veraz y respaldada por especialistas sobre el síndrome de piernas inquietas. Soy Purificación Titos, vicepresidenta de AESPI. Hoy hablamos con un médico de atención primaria, el doctor Ginés Delgado Cerguillo, médico en Villa del Río, Córdoba. Es colaborador de AESPI, ya que conoce el SPI mejor que algunos especialistas. El interés, la curiosidad y el estar al día le convierten en un médico especial. Bienvenido, doctor Delgado. Muchas gracias por participar en AESPI Información. Muchas gracias a vosotras por interesaros por la salud de los pacientes y no solamente dedicaros a ser pacientes. Estamos en el doble terreno, exactamente. Bueno, doctor, yo lo primero que le iba a preguntar es ¿cómo se explica que haya tantos colegas suyos en atención primaria, en los médicos de familia, que no tengan ni idea de que existe el síndrome de piernas inquietas? Bueno, la única explicación que nos cabe, Puri, buenas tardes ante todo. Ana, Puri, buenas tardes. De nuevo, mi más sincero agradecimiento porque sois difundidoras de salud y, por tanto, estamos en el mismo terreno. La única explicación que se puede encontrar para no diagnosticar una enfermedad que, cuando pensamos en ella, tiene una casuística, un impacto social tan importante en cuanto a eso, a intensidad de los síntomas y en cuanto a gravedad de los mismos, que pueda llevar a desenlaces fatales, como últimamente hemos podido conocer, ¿verdad, Ana? Pues solo cabe una opinión. No se puede diagnosticar aquello que no se piensa. Podemos ser magos de la informática en nuestra consulta, magos de la ciencia en nuestra consulta, pero si no somos intuitivos, si no seguimos los pasos que los pacientes nos van indicando, las patologías que el paciente va indicando y hacer bueno ese aforismo que nos enseñan en las escuelas de medicina, que es que no existen enfermedades, existen enfermos, solo así se puede pensar en la patología cada vez más impactante que tienen algunas enfermedades con síntomas cada vez más idiosincráticos, es decir, cada vez más peculiares de cada paciente. Los protocolos están muy bien, la sociedad científica está muy bien, sin ella no podríamos haber avanzado, pero hoy solo hay una formación en medicina. Es medicina basada en la evidencia. Y lo que yo he aprendido esta tarde lo tengo que hacer grande y expansivo a mis colegas. Y si he visto una asociación importante entre unas patologías y otras, las tengo que publicar. Y no me puedo quedar con ellas en mi acervo personal. Las tengo que publicar, las tengo que hacer extensivas y públicas. Y esa es la única explicación que me cabe, porque todos estudiamos los mismos libros, Puri y Ana. Todos estudiamos las mismas páginas de internet, las mismas... Y tenemos... Bueno, en España tenemos volúmenes de pacientes muy similares. No hay en España, como en otros países que son muy diversos, zonas de un impacto grande de unas patologías muy especiales. Salvo que estés en una zona minera, por ejemplo, y veas una patología derivada casualmente de eso, ¿no? O causalmente de eso, mejor dicho. En España se sospecha que entre un 1, fíjate, es que hay una horquilla muy grande, entre un 1 y un 7% de la población española puede estar padeciendo síndrome de piernas inquietas en un momento de su vida y no haberlo diagnosticado. Estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de millones de personas. Y la ciencia ahí ha ganado muchísimo, como digo, con la medicina basada en la evidencia, pero no nos ponemos las pilas los profesionales, los facultativos, para seguir la estela que el paciente nos va marcando y hacer diagnósticos diferenciales y seguimientos estrechos. A lo mejor la primera consulta se va a confundir con un problema venoso, con un problema dermatológico, incluso con un problema de ansiedad. La segunda consulta ya no se debe de pensar en ello si el tratamiento habitual no ha sido efectivo. Y ya por último, la tercera consulta, que no diagnostica un síndrome de piernas inquietas, se lo tiene que hacer mirar. Si la paciente, y decimos la paciente porque desdichadamente ya sabéis, chicas, que esto es una enfermedad mayoritariamente en el sexo femenino, pues que la panoramos mucho. Yo siempre que pienso en el síndrome de piernas inquietas, aparte de en otras patologías, trastornos periódicos del movimiento y fibromialgia, etcétera, el impacto femenino es brutal. Quien en la tercera consulta no ha diagnosticado este tipo de patología
se lo tiene que hacer mirar. Tendría que cogerse de nuevo diagnósticos diferenciales de síndromes similares y pensar en el SPI, en el síndrome de piernas inquietas. Claro, lo que decíamos yo antes al saludarle, interés, curiosidad y búsqueda de información y de estar al día, me imagino, como lo que hace usted. De hecho, así es que cada día nos llegan testimonios, cada vez más nuestra asociación, tanta gente que contacta con nosotros, gente que no solo es que no está diagnosticada, sino que ni siquiera ha sido orientada sobre el especialista al que ir, porque claro, un médico de familia puede no ser capaz, digamos, o no tener los medios para diagnosticarlo, el síndrome de piernas inquietas, pero sí podría al menos decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es derivar a la persona al especialista indicado, al neurólogo, al neurofisiólogo. Y esta es la situación realmente, como dice usted. Entonces, la pregunta aquí de nuevo es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo mejoramos estas carencias? ¿Cómo llegamos a siempre nuestra duda a esos médicos que desconocen, que no son capaces siquiera de orientar? ¿Qué podemos hacer, doctor? La única forma de... primero es el paciente, y existen ciertas patologías que por su forma especial de presentación llegan a ser eso, un poquito ambiguas. El síndrome de piernas inquietas lo es. Pero si no tenemos como paciente, ponemos en la órbita del paciente, si no tenemos primero muy claro el impacto que está generando en nosotros, el silenciarlo durante años. Yo he visto pacientes que durante años, ¿cuándo apareció el primer síntoma? Me han dicho años llevan viviendo con él. Entonces, claro, hace que también ese tanto por ciento tan elevado que hemos dicho de casuística que puede haber en nuestro país y en el resto del mundo, hay zonas en las que es brutal, pues claro, hace que el médico se olvide de esa patología. Sin embargo, de pronto ocurre en medicina, ya lo sabéis, ponemos un especialista competente en la zona y de pronto se crea una epidemia de esa enfermedad. Está clarísimo que, por ejemplo, a un ambulatorio se llega un alergólogo y de pronto hay una crisis de alergias. No hay una crisis de alergias. Hay una crisis de diagnóstico de alergias, que antes estaban totalmente encriptadas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero y fundamental, exigir en nuestro centro de salud, centro público, privado, el que sea, exigir una orientación diagnóstica. Es decir, desdichadamente lo he dicho antes de soslayo, pero el 90% de las pacientes diagnosticadas en segundo o tercer nivel han sido tratadas durante semanas, meses o años de problemas circulatorios. Si un paciente repite consulta con su problema circulatorio, no mejora con tratamiento habitual, ella misma tiene que estar convencida de que evidentemente puede ser que haya un problema circulatorio, puede ser que no sea negable, pero algo más hay. Ella debe de exigir el paso a un segundo nivel. El segundo nivel es un especialista, en este caso, como Puri bien ha dicho, sería un internista, un neurólogo o un neurofisiólogo. Pero lo único que podemos hacer es formar a los médicos en este tipo de patología. Yo no recuerdo ningún seminario, ya tengo 62 años y yo casi 36 años ejerciendo la medicina, pública los primeros años de mi carrera y privadas. Ahora no recuerdo ningún seminario, y he asistido a muchísimos, algunos hemos impartido en algún grupo, trate sobre los, por ejemplo, movimientos periódicos de las piernas o síndrome de piernas inquietas, incluso de fibromialgia. No lo recuerdo. Se dan seminarios de cosas incluso a veces, ahora están quizá un poco incluso de moda, ¿no? Enfermedades raras, tipo vasculitis, etcétera, etcétera, y no recuerdo de verdad ningún seminario sobre síndrome de piernas inquietas, con el impacto tan importante que tiene por su frecuencia y por la intensidad de los síntomas, el absentismo laboral que genera, los problemas psiquiátricos que genera y, por supuesto, el sufrimiento que genera en las personas que lo padecen. Por tanto, la única forma es formación. Y una formación abierta que nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, la tenemos en los colegios. Yo he sido durante muchísimo tiempo directivo del Colegio de Médicos de Córdoba y tenemos un programa de formación impresionante, muy bueno. Pero ciertamente hay enfermedades que siguen estando en un saco en el que se piensa muy poco en ellas, muy poco en ellas. Y habría que hacerse una revisión de ese tipo de cosas. Y creo que eso, el mejor especialista para eso sería el internista o el médico de familia, porque el médico de familia es casi el primero y a veces el único que se queda con estas patologías. El terreno de la formación, exactamente. Nosotros queremos cada vez más influir en ese sentido, llegar a las sociedades médicas
a las universidades nos parece también muy importante, porque yo no sé usted cómo llegó a aprenderlo, si fue porque se le presentaron casos y se tuvo que documentar, si ya lo conocía, pero bueno, ahora nos explica eso si quiere. Y la otra idea sería relacionada con la formación, que quizá haría falta que las propias universidades, en estas especialidades de neurología o neurofisiología, aparte de enseñarlo, se fomentara también algo a la investigación. ¿No cree que se pudiera fomentar algún tipo de beca, de algo que ayudara a determinados alumnos en esas especialidades a terminar su carrera investigando de alguna manera algo sobre el síndrome de piernas inquietas? Sin duda. Sin duda, como sabéis, una de las fuerzas motrices de la investigación en España sigue siendo los laboratorios privados. Como no sé el volumen de ventas que pueden tener los medicamentos que utilizamos en el síndrome de piernas inquietas, pero no son un componente importante de la bolsa de negocio de los laboratorios. Entonces, también yo he participado en estudios doble ciego, en estudios randomizados, incluso con algún laboratorio que nos ha acogido a Córdoba y a lo mejor a países extranjeros, a provincias de países extranjeros, y tampoco no recuerdo ningún estudio sobre trastorno del movimiento involuntario de las piernas ni síndrome de piernas inquietas, no recuerdo ningún estudio. Y a nosotros, en nuestra clínica, hay muchísimas cosas y hoy en día es casi imperdonable que el paciente cuando salga por la puerta después de habernos contado su patología, es imperdonable que el médico no se meta y teclee en Google lo que acaba de oír. Ahí se va a encontrar PubMed, base de datos Cochrane, Medline, una serie de cosas gratuitas, súper accesibles, en el que algún compañero o compañera antes que él se ha enfrentado a eso tan raro que le acaban de contar. Y en eso se basa la medicina basada en la evidencia. En que yo me acabo de encontrar una patología que me sorprende, que para buscarla en un libro tendría que consultar a lo mejor 5 libros y no tengo ese tiempo, porque, claro, esos 5 libros me van a hablar, por un lado, uno de trastornos del movimiento, otro me va a hablar de insomnio, otro me va a hablar de dolor, otro me va a hablar de impulsividad, otro me va a hablar de problema venoso. Sin embargo, hay alguien que si tú le metes esas palabras clave, antes que tú, se ha enfrentado a esa realidad y lo ha publicado. Sobre todo la base de datos Cochrane o PubMed, que en eso se basan, en evidencias previas que se han resuelto, o al menos se han publicado. Entonces es imperdonable que hoy le diga, señora, o señorita o señor caballero, me ha contado usted una patología que me sorprende. Yo le voy a poner Daflón, le voy a poner aspirina infantil o le voy a recetar unas medias elásticas, porque esto es un problema venoso. Y no decirle, no obstante, dentro de un mes vuelva usted por aquí. Porque hemos visto piernas varicosas, hemos visto tromboflebitis importantes, recidivantes, que dejan dormir y vivir al paciente. Y el síndrome de piernas inquietas, generalmente cuando miramos esas piernas por inspección ocular, difícilmente sorprende la categoría venosa de esas piernas. Difícilmente. Puede coexistir como buena patología que es, y también el impacto que tiene en mujer joven, incluso embarazada, etcétera, una varicosis broncular, una varicosis importante, incluso antecedentes de problemas de coagulación en las mismas, pero la paciente nos refiere esa sintomatología neurológica, periférica y central que definen los pacientes con síndrome de piernas inquietas. Por tanto, está clarísimo que es imperdonable no usar los medios de Internet para tener casi en tiempo real algo que nos informa sobre esa patología tan, digamos, abigarrada o digamos, también un poco extraña por lo variopinta que puede llegar a ser, que tenga que ver con las piernas, con que no duerme, con un nivel de estrés y ansiedad importante, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que Puri me preguntaba, yo no soy un especialista, o sea, soy un médico de familia, soy pleno 25. A mí me gusta muchísimo la neurología. De hecho, tuve la gran suerte de ser alumno interno de neurocirugía en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con el doctor Víctor Jos y con mi amigo y maestro Guillermo Donay. Dos personas muy formadas en neurocirugía y en neurología, también con el doctor Ochoa. Y tuvimos, bueno, casos de síndrome de piernas inquietas. Casos de síndrome de piernas inquietas en mi época de estudiante, cuando estoy hablando de estudiantes de 45 años. O sea que ya veíamos síndrome de piernas inquietas. Ya veíamos. No teníamos una disponibilidad diagnóstica, vamos, no existía el TAC,
Cuando yo era estudiante de neurología no existía el TAC, quiero aclararlo, no existía la resonancia, se estaban utilizando los primeros electromiogramas, y ya se pensaba en ella, en esa patología, en el síndrome famoso de Willis-Jackson, ¿no? Y tuve esa suerte, pero luego, pues la vida también me ha llevado por algún derrotero, porque me ha enseñado un poco, porque en mi familia ha coincidido algún paciente con patología pseudovenosa tratada y con una cantidad y calidad de síntomas que a mí no me cuadraban. Entonces, he compartido con compañeros neurólogos, aquí Pepe Cañadillas en Córdoba ha sido muy famoso, ya jubilado también, y luego por otra parte he tenido compañeros de trabajo que han sufrido ese síndrome desde hace mucho tiempo, y que estaban tratados de una lumbociática uno y la otra de una arteria venosa importante, hacía mucho tiempo. Y eso me puso un poquito las pilas con el tema del síndrome de piernas inquietas. Entonces me puse a hacer revisiones y tal. Y bueno, pues cuando me ha interesado, pues me he leído y me he sorbido pues, todo lo que ha caído en mis manos. Y hoy es muchísimo lo que puede caer en tus manos si tienes... Y bueno, ahí estoy. La verdad es que también el boca a boca, ¿no? Cuando una paciente... Porque tenemos una cosa que ya sabéis vosotras, es muy importante, que de piernas inquietas, salvo contadas excepciones que tenemos que llegar a unos niveles terapéuticos quizá muy altos, hay una prueba casi adyuvantibus, como decimos en medicina, es decir, causa-efecto, en el que si el paciente tiene un posible síndrome de piernas inquietas, va a responder muy bien a los dopaminérgicos. Va a responder muy bien, generalmente. Tenemos casos, y yo tengo algunos, hemos tenido que llegar al límite de tratamiento, opiáceos, naloxona, ese tipo de cosas. Pero el paciente, y es una gozada para los oídos de un médico, cuando el paciente te llega a los 3 días de tomar mirapexin o ropinirol, en fin, da igual, o neupro, lo que sea, y dice, medio llorando, Ginés, llevo 5 días durmiendo. He podido descansar por primera vez desde hace 5 años. Bueno, eso se pone el vello de punta incluso contándolo, ¿no? Pero no por soberbia profesional y por vanidad, no es simplemente por decir, cruzan los dedos, ¿no? Creo que eso es una piernas inquieta, le ponemos pramipexol escalonado y tal, y al 5º, 6º, 7º día te viene el paciente diciéndote que ha podido dormir y que ha notado una sensación, una bajada de 2 o 3 escalones en su estado de angustia vital y ansiedad. Entonces, es un medicamento asequible, barato, no estamos hablando de un anticuerpo monoclonal de última generación que cueste 1.300 euros semanales. Estamos hablando de un medicamento súper accesible, que lo ponemos y cuando funciona, como vulgarmente decimos en mi tierra, blanco y la gallina lo pone. Blanco y la gallina lo pone. Entonces, bueno, me gustó y como me gustó, me adherí a él y pues, casi que todo lo que se publica sobre el síndrome de piernas inquietas, pues me lo suervo. Esa compañera, una de las compañeras en particular que acudió a mí, que creo que Puri conoce también, pues fue una de ellas. La pobre, tratada por traumatólogos, internistas, con problemas varicosos, neuropatía periférica, electromiograma neutro, y nadie se le había ocurrido ponerle pramipexol. Lleva como 7 años tomando pramipexol y siendo una profesional de mi ramo, que trabaja de pie todos los días, a veces era imposible que pudiera hacer bueno, ya no es que si lo digo voy a decir su profesión, pero bueno, llevar a cabo No su se trabajo. preocupe. Ella trabaja de pie, es una sanitaria, trabaja de pie, muchas horas de pie, y con movimientos abigarrados y posturas raras y tal, y la pobre a veces se tenía que meter en el cuarto de baño a friccionarse las piernas y a llorar porque no podía. La compañera tenía que sustituirla y tal. Bueno, pues esas cosas hacen que uno se motive un poquillo y ya está. Y así vamos. Curiosamente, doctor, esa persona fue la que nos puso en contacto, Conmigo. porque es socia y yo hablando con ella, de las veces que llamo a pacientes y socio y hablamos, pues salió aquello de quién te trata, quién te diagnosticó, y entonces fue cuando entramos en contacto. Muy bien para nosotros. Bueno, doctor, ya estoy viendo, yo le iba a preguntar por las pruebas, por los síntomas. Estoy entendiendo que para que pueda escuchar y le pueda dar información, prácticamente pueden tener una sintomatología clara
no habría por qué explicar ya de nuevo los síntomas, usted los detecta perfectamente y luego la respuesta que nos está dando de que ante esa posibilidad de síntomas que se intuyen, si se tiene idea de que, claro, de que existe el síndrome de piernas inquietas, pues prescribir los dopaminérgicos es una prueba. Y luego la pregunta y en todo caso sería, cuando usted comprueba que ya es un síndrome de piernas inquietas, prácticamente lo trata, pero en algunos casos necesita recurrir a pedir alguna prueba también a esos pacientes, ¿verdad? Sí. En principio, y claro, hay que volver a romper una lanza por la exploración clínica. Es que es fundamental. Es que ahora estamos viendo cómo los compañeros de pública y de privada se están manifestando por la presión asistencial que hay y por la falta de tiempo para ver a un paciente. ¿Cómo en 5 minutos le va a dar siquiera a un paciente relatarte la historia de su vida? Eso ya no se puede hacer. En 5 minutos es imposible que te cuente al menos cómo empezaron sus síntomas. Después que se desnude, que luego se tiene que volver a vestir. Y después que se le realice una mínima exploración complementaria. Claro, quizá eso fue uno de los hándicaps por los que algunos decidimos pasar a privada y ser nuestros propios jefes o montar nuestra propia historia y tal. Pero eso se puede conseguir, ¿eh? Se puede conseguir y lo están consiguiendo los compañeros que están luchando, sobre todo en Madrid, en Galicia. Cuando el paciente llega a la consulta y cuenta esto y lo empiezas a meter en el ordenador, tú mismo te estás dando cuenta de que te está contando una cosa especial. Salimos de catarros, salimos de dolores, salimos de hemorroides, salimos de, con todo mi respeto, las hemorroides, salimos de lo habitual, de las cefaleas. Este paciente te está contando que no duerme, que tiene una sensación urente en las piernas que no sabe explicar. Ya al poner eso, sensación urente en las piernas que no sabe explicar, ya te tiene que saltar una alarma así de grande, que lo lleva padeciendo en silencio muchísimo tiempo, que le impide una relación normal con sus iguales, que a veces incluso de pie en una fiesta se tiene que sentar y de sentarse a levantarse y de levantarse a irse porque no puede, que tiene que meter los pies en agua fría. En fin, te cuento una serie de cosas que tú dices, esto es raro, esto no es habitual. Y después tienes que hacer una exploración mínima, hay que hacer una exploración neurológica periférica mínima. Hay que palpar las piernas, hay que tocarlas, hay que ver el aspecto varicoso o no de las mismas, hay que hacer reflejos rotulianos, aquíleos, plantares. Es una exploración baratísima y sencillísima y que tardas 30 segundos en hacerla. Incluso si hay algún síntoma en mano, hay que hacer una dinamometría, etcétera, etcétera, y ver el aspecto de las piernas. Dicho eso, pues nosotros hacemos una analítica, porque como sabéis se asocia también, no como causa, pero sí como coadyuvante, déficits, algunos déficits, por ejemplo, de hierro, o por ejemplo de algunos iones, ¿no? Ya sabéis que, bueno, nuestras piernas son, los músculos de nuestras piernas, todo nuestro cuerpo, tienen un material eléctrico que se tiene que suministrar a través de la bomba sodio-potasio y magnesio y demás. Entonces tenemos que descartar, siempre para descartar. Porque posiblemente va a ser un síndrome de piernas inquietas, pero puede estar agravado por una ferropenia o por una bajada de zinc, o una bajada de magnesio o por una alteración del potasio. Analítica completa y normal. Una vez hecha esa, pues yo personalmente, con la sospecha diagnóstica, pongo pramipexol, ponemos mirapexil. Y recitamos al paciente a 2, 4 y 6 semanas. Empezamos por una dosis bajita, ya sabéis, 0,018, y empezamos a subir paulatinamente, 2-3 horas antes de acostarse, incluso que lo lleven en el bolsillo si sale de paseo o sale de cena, y que se lo llegue a tomar más o menos a la misma hora, aunque no se acueste, aunque tarde más en acostarte y esa noche haya ido a bailar, ¿no? Y ya digo, lo vamos revisando 2, 4, 6. Y normalmente en 6 semanas hemos ajustado la dosis de pramipexol. A veces, ya digo, yo os lo digo clarísimamente, el pramipexol y luego su hermano mayor y más caro, que es el ropinirol, yo personalmente uso un 80% de pramipexol y un 20% de adartrel, de ropinirol, porque me quedo con el pramipexol por precio y por eficacia. No le he encontrado ningún beneficio empírico, ¿eh? Esto me lo podrán discutir los farmacólogos, pero yo personalmente, en mi casa, no hemos encontrado beneficios importantes. Sí que hemos tenido que saltar a neupro, pero a veces, y otras veces a la oxicodona, etcétera, pero 80% de los pacientes responden al pramipexol, en mi experiencia. Entonces, claro, después de hecho eso, a las 6 semanas el paciente no responde nada con dosis efectivas de pramipexol, incluso en dosis compartidas, de más miligramos y 2 veces al día. Entonces pedimos un estudio electromiográfico. Pedimos un estudio electromiográfico y electroneurográfico. También tengo la suerte, de lo que preguntaba antes Puri, que tengo un grandísimo amigo neurólogo y neurofisiólogo en Córdoba,
Luis Pardo Pavón, al que conocí en un seminario, una vez que dio un seminario sobre neurofisiología, y luego lo conocí, me hice amigo de él, porque me hizo el primer prueba de sueño. Yo tengo un síndrome de apnea obstructiva del sueño, no es vergonzante y hay que decirlo. Soy un hombre que no fuma, delgado, de apellido y de cuerpo. No fumo y tengo un síndrome de apnea obstructiva del sueño que trato con un CPAP. Y el primer estudio del sueño me lo hizo Luis Pardo Pavón. Me hizo un estudio impresionante y me hizo un estudio también de movimientos involuntarios de las piernas. Yo llegué a creer que tenía un problema de piernas inquietas. Y lo que tenía era un problema de hipoxemia cuando dormía, provocado por el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces me hizo un estudio neurofisiológico que lo tengo en casa enmarcado prácticamente, que decidí que todos los estudios neurofisiológicos que hago a mis pacientes se los mando a Luis Pardo Pavón. El día que se jubile no sé qué va a pasar, pero bueno, por el momento sigue trabajando. Hace unos estudios extraordinariamente buenos y completos y me aclara muchísimos diagnósticos. Y una vez hecho eso, pues se decide el componente, o sumamos un segundo fármaco, etcétera, etcétera. Tengo que decir que a veces lo que hacemos es, en una historia clínica completa, ver también fármacos que pueden ser coadyuvantes negativos de este síndrome. Este síndrome puede estar larvado, como sabéis, mucho tiempo. Y se puede desencadenar, en mi caso, he tenido 2 casos que han sido tremendamente el síndrome aumentado en cuanto a intensidad, provocado por las estatinas. Las estatinas, medicamentos que inhiben una enzima que hace en la ruta de los lípidos en sangre, la simvastatina, atorvastatina, etc. Las nuevas mucho menos, pero sobre todo la antigua, la pravastatina, simvastatina y atorvastatina, producen muchas molestias musculares. Y muchos pacientes que tenían síntomas muy leves, ha sido un volcán tremendo en erupción cuando han empezado a tomar ese tipo de fármacos. Si además coincide anemia ferropénica, dígase embarazo, por la propia presión sobre los plexos neurológicos de las piernas, dígase tal, y además tener que tomar algún fármaco, hemos visto cómo de pronto otra situación era coadyuvante y la que daba lugar al cuadro florido de síndrome de piernas inquietas. Entonces, no se trata solamente de poner fármacos, a lo mejor hay que ayudar con hierro, ayudar con iones, algún relajante muscular también se ha utilizado. Yo personalmente los benzodiazepínicos los intento obviar y de forma empírica hemos recurrido al baclofeno, al lioresal, que es un medicamento que se pone en los espasmos musculares de las personas con esclerosis múltiple o en las personas con paraplegia. El baclofeno es un gran medicamento en algunas neuralgias, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, y en el síndrome de piernas inquietas hay algún estudio con baclofeno. Y les damos hierro, y les damos zinc, y les damos triptófano, magnesio y E6, por ejemplo, que quizá ahí me muevo un poco más el terreno del placebo, ¿no? Pero le quitamos fármacos que puedan ser miotóxicos, musculotóxicos, sobre todo y fundamentalmente algunos medicamentos, como son, he dicho, las estatinas, para el colesterol. Y bueno, cumplido ese círculo, a las 2, muy tarde, a las 6 semanas, debe de haber ya un diagnóstico de presunción también, ¿no? A veces pues, hay que recurrir también a hacer pruebas de imagen. Y nos viene muy bien hacer pruebas de imagen para descartar síndromes como el síndrome de Reiter, en diabéticos, una neuropatía periférica asociada que haya que tratar, etcétera, etcétera, ¿no? Una resonancia, pues también, en casos muy incrustados y que responden muy mal, habría que descartar anatómicamente cualquier mínima lesión. Hay un síndrome de piernas inquietas, como sabéis, que puede ser subsidiario de lesiones desmielinizantes de la última parte del plexo lumbar. Y hay que irse a pensar en lo peor. Una vez descartado con imagen y con neurofisiología eso, esto, señoras, es un síndrome de piernas inquietas. A veces, desgraciadamente, hay un 20% que no responde al tratamiento. Bueno, doctor, esto es una clase magistral para médicos. Para médicos, yo me encantaría que pudieran escuchar. No llego yo a tanto. La haremos pública porque... Soy médico rural. Pero, bueno, pero puede dar mucha información y mucha enseñanza a muchos de ellos. En este sentido, todo lo que ha dicho nos vale a los pacientes, pero yo diría que casi más a esos que no saben por dónde empezar. Y en ese sentido, puesto que esta información está buena en ese terreno, yo ahora le preguntaría qué recomendaría
pues al paciente, a la persona que acude a la consulta, porque a veces la propia persona la que no se explica, la que confunde al médico, ¿verdad? Y no aporta. ¿Qué les recomendamos a las personas que nos van a escuchar y que no saben si tienen síndrome de pierna inquieta y que van a ir, pues en principio, pues como en su caso, a un médico de atención primaria? La recomendación es, hombre, visto lo visto, como está la sanidad, tanto pública como privada, y tan saturada y demás, debe de darse a ella misma o él mismo se debe de dar un plazo relativamente breve de soportar el primer diagnóstico y el primer tratamiento. Si no es un tratamiento ya definitivo es decir, ¿qué tengo, doctor? Es que es muy importante, es que cuando nosotros nos llega a la consulta un paciente, digo, ¿me das el informe que te dieron en urgencia? Ah, no me dieron informe. Pero bueno, necesitamos, para tener una claridad interconexa, desgraciadamente en España todavía estamos luchando nosotros desde la medicina privada, una tarjeta sanitaria única en la que estén todos los datos del paciente. Esa tarjeta es del paciente, no es del hospital, ni de la sanidad pública, ni de la sanidad privada. Puri, Ana, Ginés, en su tarjeta tienen que tener su patología. Y tiene que tener también las pruebas, o al menos un enlace a un sistema críptico, por supuesto, al que solamente puede acceder un profesional médico, como son, por ejemplo, las bases de datos médicas, en el que yo vea que Puri y tal, Ana tal, tienen un síndrome de piernas inquietas y que tienen una resonancia hecha y es normal, y tienen un electromiograma hecho y es normal. Entonces, eso estamos luchando y seguimos luchando, porque el paciente viene y dice el 10% de lo que tiene, y ese 10% a veces lo han confundido. Por eso, tengo algo de corazón. A ver, tengo algo de corazón. Puede ser una cosa gravísima, desde un infarto anterior a una ligera arritmia leve y tal. Entonces, eso hay que seguir luchando por ello. Cuando el paciente se ha dado ese compás de espera y no mejoran los síntomas, debe de volver al clínico, al médico que ha acudido y decir, mire, señor, doctor, no tengo mejoría ninguna. Y le rogaría que ellos se informaran en internet y se fuesen al síndrome de piernas inquietas. Está súper bien explicado en las plataformas. Súper bien explicado, incluso con imágenes, súper bien explicado. ¿Podría yo tener un síndrome de piernas inquietas? Y ahí entramos ya en el terreno un poco de la soberbia profesional. Yo sé lo que tú tienes, Mari. Tú no lo sabes. Yo sí sé lo que tú tienes, Pepe. Ahí es donde yo creo que, bueno, yo ya soy un médico de una generación mayor, ¿eh? Y yo me estaba decía, es que los médicos mayores, yo ya soy de los mayores. Nos queda muy poquito para jubilarnos. Entonces las generaciones nuevas que van entrando deben de abstenerse de aquello del médico de hace 40 años, decir, tú tranquila que yo sé lo que tú tienes. No. Yo no sé lo que tú tienes hasta que te lo diga, te lo trate y te lo cure. Si tiene curación. Y si no tiene curación tendrá alivio, y si no tiene alivio tendrá consuelo, como decían los griegos, ¿no? Entonces, debe de insistir el paciente en el mismo ámbito. Si no encuentra solución, que le diga, pues yo quiero que usted me derive a donde me puedan tratar esta patología porque no estoy contenta con los resultados del tratamiento. Y eso sin acritud. La gente pasa muchas veces, y yo lo observo con tristeza, de que pasa de no exigir sus derechos, de no poner una reclamación, de no exigir un trato digno, pasa a agredir al médico. O sea, de no poner una denuncia o una queja o una sugerencia en su centro de salud, pasa a pinchar en las ruedas al médico, que se ha portado según él mal. O sea, esta España nuestra está cambiando, gracias a Dios, y hemos cambiado mucho en 40 años, pero nos queda mucho todavía por cambiar. Por exigir nuestros derechos con educación, en armonía, y diciendo, doctor, disculpe, yo es que no he mejorado absolutamente nada. Igual que si tengo un problema de pulmón y usted me lleva tratando un mes, yo quiero que usted me mande al neumólogo. No, ¿el neumólogo para qué? Porque parece que cuando usted le dice que te manden con un especialista, parece que le has clavado un puñal en el pecho al médico. Y no puede ser así. No es así. Los médicos de primaria estamos para lo que estamos. Y a mí no se me ocurre quedarme con un paciente cardiológico, neurológico, digestivo, que no ha mejorado en mi consulta en 6 semanas. Y ponemos de eso, 2, 4, 6 semanas en las enfermedades para diagnosticarlas como agudas, como subagudas o como crónicas. Y desgraciadamente, ya sabéis, el síndrome de piernas inquietas es un síndrome crónico. Entonces, esa sería la sistemática, un poco la ecuación. Repetir a la segunda semana. No estoy mejor. Bueno, fulanita, menganito, te voy a cambiar el tratamiento porque puede ser, pero dígame por favor que tengo. Ah, no lo sé. Si te digo, mira, yo sospecho que tienes un síndrome de piernas inquietas y te lo voy a tratar.
A las 6 semanas, y yo he tenido ese 20% me ha ocurrido en mi casa. A las 6 semanas, el síndrome de piernas inquietas no había respondido a pramipexol a una dosis suficiente. Entonces, viene el siguiente escalón. Especialista, en este caso yo tengo 2 especialistas fundamentales a los que lo mando. Por cierto, he tenido un caso de un niño, de un chaval muy joven, con síndrome de piernas inquietas, raro, pero lo hemos tenido. Ese chico en particular, pues se mandó a otro neurólogo diferente, a un neuropediatra, y resultó tener una alteración del metabolismo de las purinas. Es decir, tiene una alteración del metabolismo de las proteínas, no diagnosticado, no mortal, pero a través del síndrome de piernas inquietas se le ha diagnosticado una alteración de las mitocondrias, que posiblemente si no se llega a diagnosticar hubiera provocado una adultez bastante enferma en el chico. Entonces, claro, hay que remitirlo, los pacientes no son tuyos, no son tuyos. Nosotros tenemos un elenco de pacientes en nuestra clínica, la verdad que, bueno, bastante grande, llevamos mucho tiempo trabajando, llevamos 36 años trabajando aquí en Villa del Río y en el entorno del Alto Guadalquivir, y a las 6 semanas ningún paciente se debía de quedar en la consulta original si no ha mejorado. No debía de quedarse. Otros de urgencia muchísimo antes, por supuesto. Entonces, 2 semanas he ido al médico y me ha dicho, ¿qué tengo, doctor? No lo sé, dudo que tenga usted entre un síndrome de piernas inquietas y un problema venoso. Le voy a poner tratamiento. ¿Me revisa usted cuándo? Es decir, que hay que ser proactivo. No decirle, bueno, adiós, ¿cuándo vengo por aquí? Ah, no, ¿cuándo me revisa usted, doctor? Pues mira, véngase por aquí dentro de 6 meses. Disculpe, disculpe. No, véngase usted dentro de 2 semanas. ¿Qué tengo la agenda fatal? Aquí me tendrá que ver. O sea, ¿cuánto tiempo voy a tomar? Es que yo tengo pacientes que digo, ¿cuánto tiempo llevas tomando Daflón? Pues llevo 7 años. Sin mejoría. 7 años. Hombre, habrá mejorado un poquito la circulación, seguramente las hemorroides también, pero 7 años y sigues con los mismos síntomas, alguien tenía que haber cortado el Daflón. Entonces, 2, 4, 6 semanas. Caso agudo, caso subagudo, a las 6 semanas sigo exactamente igual. Doctor, quiero que usted me mande a la medicina de segundo escalón, la medicina secundaria, la especialidad ambulatoria, porque yo no mejoro y puede ser que tenga otro cuadro que usted no sospeche. Vale. Y que te hago una derivación y punto. Se va al especialista y a partir del especialista hablamos. Tengo desgraciadamente que deciros que en mi, y ya digo, perdóname si parangono demasiado la fibromialgia con el síndrome de piernas inquietas, pero le ha pasado lo mismo que el correo que nos mandó Ana con esta triste desgracia que ha ocurrido de una paciente con síndrome de piernas inquietas, y desde aquí le mando a su familia mi más sentido pésame por la enfermedad que padecía y por la incomprensión de que ha sido objeto. Lo comparo mucho con la fibromialgia. Llegan incluso a tribunales médicos con pruebas fehacientes y no son escuchados. No son escuchados. Eso hay que hacérselo mirar al sistema. Eso hay que hacérselo mirar, porque yo tengo pacientes con fibromialgia, con un síndrome de fatiga crónica total, absolutamente incompatible con la vida diaria, que los han echado a trabajar. Y yo tengo pacientes con síndrome de piernas inquietas, ya con medicación, gracias a Dios, con una vida aceptable, pero en los momentos más álgidos de su vida era imposible que esa mujer trabajara como camarera. Era imposible que trabajara como camarera. Sí, trabajaba, pero eso, como dicen aquí en mi tierra, con los ojos de la cara, sufriendo, no durmiendo, llorando en el almacén. Cada vez que podía a coger una caja de cerveza, pues ahí se sentaba y lloraba. En fin, el paciente tiene que exigir sus derechos, Ana, Puri, y no los exigimos. Eso de que lo hacen en la pública porque pagan. En la pública, perdón, lo hacen en la privada porque pagan. En la pública se paga más. En la pública pagamos más. Hay que exigir nuestros derechos de forma obstinada si hace falta, y de una forma racional y educada y elegante. 2, 4, 6. Así me lo enseñaron mis maestros a mí. Y lo pone en práctica. Claro, una patología que en 2, 4, 6 no ha mejorado no es tuya, no es para ti. Tampoco es que la tengas que derivar como rebote, sino tienes que informarla. Y la mandas al neurólogo, la mandas al internista, paciente que a las 2 semanas con sospecha de síndrome de piernas inquietas no mejora con 12 de pramipexol, tal. Revisión a la 4ª semana. En psiquiatría también está pasando esto, desgraciadamente. Como sabéis, y después de la pandemia y durante la pandemia, los médicos de primaria hemos tenido el 90% del peso de la psiquiatría lo hemos tenido nosotros. Los psiquiatras no recibían pacientes, nosotros sí. Y a partir de ahí, lo psicosomático, lo subconsciente ha aflorado de una forma bárbara. Tú no puedes decir a un paciente, tómate fluoxetina y vente dentro de 6 meses. En 6 meses le ha dado tiempo a suicidarse 4 veces. Bueno.
Muy bien, doctor. Yo para terminar quizá pues le haría también la pregunta de la relación o la complementación que debería tener quizá la medicina en general con las asociaciones de pacientes. Estamos hablando desde una asociación de pacientes de la del síndrome de piernas inquietas, única en España precisamente, y entonces pienso que también en ese sentido pues se podría hacer mucho si se hubiera más relación, si la experiencia tanto de unos como de otros se pudiera más poner en contacto, ¿verdad? Y aprovecharse los médicos de nosotros de alguna manera y nosotros también más. Bueno, Muchísimo, sin lugar a dudas. Yo empecé la entrevista diciéndose eso, que os agradezco. Nosotros, insisto, desde el Colegio de Médicos de Córdoba tenemos muchísima relación con las asociaciones. En Córdoba hay muchas asociaciones. Es verdad que esta vuestra es especialmente particular por el impacto de la enfermedad y porque estáis muy bien organizados. Me he podido dar cuenta que estáis muy bien organizados. Pero hay patologías, por ejemplo el Alzheimer, que le deben mucho más casi a las asociaciones que a los fármacos que van saliendo. Es decir, lo que se ha conseguido a través de asociaciones como la del Alzheimer, o se va a conseguir, espero, poco a poco, la de AESPI, tiene un valor inconmensurable, inconmensurable. Y desde cualquier punto de vista, mira, por ejemplo, cuando en Estados Unidos hay asociaciones de lo más variopinto, ya sabéis que es un tema, siendo un país que decimos que es ultrademocrático, pero luego ya sabéis lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Tienes toda la democracia que puedas comprar. Pero yo me quedo alucinado que hay asociaciones como, por ejemplo, padres de hijos con síndrome de llanto irritable del lactante. Es decir, un niño que nace y empieza a llorar mucho, famoso cólico del lactante. En Estados Unidos hay asociaciones. Es decir, la asociación no solamente te va a abrazar, te va a comprender y además te va a dar un hueco entre ellos de calor. Te va a producir muchísimo beneficio en tu vida, aunque fuera solamente en información, aunque solo fuera en información, pero te va a llevar a cabo una serie de medidas que tú solo, como decimos aquí, como fulanito solito, no vas a conseguir. Ni vas a remover conciencia, ni vas a remover administraciones. Por lo tanto, el asociacionismo en el tema médico y científico es fundamental. Una asociación potente como la vuestra tendrá que mover conciencias, tanto administrativas como científicas. Tenéis un laboratorio que os patrocina. Ese laboratorio seguro que no le durarán prenda en organizar charlas, simposios, conferencias, etcétera, etcétera, y hacer una formación adecuada. Si no se encargan los poderes públicos de hacerlo, facultades, colegios de médicos, etcétera, que sean los laboratorios a través de el empuje, el espolón que sois vosotros, la escuela que sois vosotras, para este tipo de cosas. O sea que yo cuando tengo una patología de este tipo, por ejemplo, insisto, pongo un pesado, vasculitis, fibromialgia, síndrome de piernas inquietas, enfermedades importantes como por ejemplo dermatomiositis, polimiositis, que son muy particulares. Hace muy poquito hemos diagnosticado una enfermedad de Schwer-Strauss, una vasculitis en nuestra clínica. Lo primero que he hecho ha sido darle la dirección y el teléfono de la encargada de las vasculitis de aquí de Andalucía, que precisamente vive en Villa del Río. Llama a esta chica y apúntate. Te va a abrir un panorama. Primero que te va a hacer una terapia de grupo en la que tú vas a sentirte no solo y que no eres un extraterrestre por tener esta enfermedad. Verás que hay muchos extraterrestres en tu país. Así que lo que acaba de decir Puri me parece extraordinario. Sin las asociaciones, muchas enfermedades se quedarían en ese famoso hueco de la medicina que se llaman enfermedades huérfanas, orfanet. Es una pena. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted. Toda la información que nos ha dado queda aquí. A veces no estoy dispuesto porque soy un curillo de mal asiento. Muy ocupado, ya lo sé. Participa en muchas cosas. Es un gran colaborador. Soy de medicina privada, soy concejal de mi pueblo y bueno, estamos ahora en preelecciones, ya sabéis, estamos un poquito... Bueno, siempre toca algo. La huelga de los médicos, estamos muy saturados, estamos muy concienciados todo el mundo de que, y no es un problema, quiero desde aquí decir, romper una lanza para mis compañeros, no es un problema de dinero, es un problema de calidad en el trabajo. No podemos ser el colectivo más quemado de toda España. Siendo el más importante, porque para mí es el colectivo que primero tendría que estar en todo, en economía, en organización. Exactamente, nosotros lo apoyaríamos esto siempre. Pues lo dicho, doctor, muchísimas gracias por, además, a pesar de estar tan ocupado con todas esas cosas que sabemos que hace, nos haya podido dedicar este ratito.
Algo de tiempo. Bueno, es su tiempo y nos lo ha dedicado, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Por la labor que hacéis. y por hoy concluimos esta interesantísima entrevista con el doctor Delgado, pero os espero a todos en el próximo espacio, al que seguirán otros muchos, siempre con nuestros mejores médicos y nuestros mejores deseos. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Dejo de grabar. Ana.